Un niño de 2 años que dice tener recuerdos de su vida pasada en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Esto es real? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Ok, esta historia comenzó cuando un niño de tan solo 2 años llamado James Leininger fue llevado al museo por su papá Bruce Leininger. No sé si lo pronuncié bien. Ellos dieron un paseo por todo el museo, les dieron un recorrido y luego pasaron a una zona en donde hay una exhibición de cosas de la Segunda Guerra Mundial. Para todo esto al pequeño esta exhibición le llamó mucho la atención. Ellos terminaron el recorrido, se fueron a casa, el papá vio que al pequeño le llamó mucho la atención ir al museo, así que decidió llevarlo una segunda vez. Después de esa segunda visita, el pequeño comenzó a jugar con unos aviones de juguete que tenía en su casa. Y mientras jugaba, el pequeño decía: choque de avión en llamas, choque de avión en llamas, choque de avión en llamas. Entonces el pequeño jugaba con los avioncitos y terminaba chocándolo contra los muebles. Este juego lo estuvo haciendo durante un tiempo, después se puso a hacer dibujos de aviones en llamas y un día de la nada comenzó a tener pesadillas de aviones en llamas. Y eran tan fuertes las pesadillas que el niño se la pasaba pataleando y gritando distintas frases, entre ellas: el avión se estrella en llamas, el hombrecito no puede salir. Ya me imagino la cara del papá el pensar que por su culpa el niño se habrá traumado porque lo llevó a la zona de guerra en un museo. No lo sé. Los papás intentaron platicar con el pequeño para que les explicara qué es lo que estaba soñando, qué es lo que le estaba pasando y no sé, de alguna manera poder arreglarlo. Pero las pesadillas, en vez de que disminuyan, cada vez eran más recurrentes. El niño le terminó explicando a sus papás que él tenía recuerdos de una vida pasada en donde un avión se estrellaba. Él les contó que el avión en donde estaba se había incendiado porque los japoneses lo habían derribado. Para los que recuerdan un poco de historia, Estados Unidos era de un bando, Japón era del otro, estaban peleados. Estados Unidos entró en 1941 cuando atacaron el Pearl Harbor por japoneses y ahí es que pues ahora sí que eran enemigos, entonces en la guerra pues obviamente se estaban enfrentando. Entonces lo que dice el niño tiene coherencia, pero bueno, los papás, como estaban tan impresionados de lo que les estaba contando su pequeño, le comenzaron a hacer más preguntas y el niño dijo que recordaba un nombre. Él dijo que su nombre era James Houston y comenzó a darles detalles de cómo era su avión. También les comentó que había aterrizado en un barco llamado Natoma. Entonces los papás comenzaron a investigar y se dieron cuenta que en la Segunda Guerra Mundial sí existió un portaaviones con el mismo nombre. De hecho se llamaba USS Natoma Bay y este portaaviones había sido estacionado en el Pacífico durante la guerra. El pequeño también les dijo que recordaba a un hombre llamado Jack Larsen. Este hombre había combatido junto a él durante la guerra. Había sido piloto de combate y vivía en Arkansas. Con toda esta información, los papás ya estaban aturdidos y decidieron seguir corroborando toda esta información. Entonces decidieron ir a visitar al veterano de guerra. Cuando el papá llegó a la casa de este señor, le preguntó sobre sus ex compañeros y si de casualidad conocía a un hombre llamado James Houston. El señor le dijo que sí, que era un hombre que se había ido de este mundo cuando le dispararon a su avión. Les dijo que ese avión se incendió y luego se estrelló. Ahora los papás estaban convencidos que el piloto de la Segunda Guerra Mundial llamado James Houston había reencarnado en su pequeño hijo, que también le habían puesto James. Esto está demasiado returbio. Los papás quisieron seguir investigando más y le siguieron preguntando a su hijo qué es lo que él recordaba y se dieron cuenta que el pequeño recordaba gran parte de esa vida, incluso a la que fue su familia. Incluso decidieron investigar si alguien de esa familia seguía con vida y dieron con una hermana de él. Entonces la fueron a visitar y cuando el pequeño se reunió con ella se pusieron a platicar y se dieron cuenta que ese niño sabía muchísimas cosas de la familia que nadie más podía saber. Conocía los objetos favoritos del James de la Segunda Guerra Mundial, recordaba todo lo que hacía cuando era niño, incluso sabía que su mamá había hecho pinturas de él y su hermana. Y escuchen esa parte que está más loquísima. El pequeño asistió a una reunión de veteranos de guerra y cuando llegó reconoció a la mayoría de ellos. Incluso dicen que hasta los llamó por su nombre sin que nadie les dijera cómo se llamaban. Esto está recontra mega ultra turbio. El pequeño también visitó el lugar en donde había sido su accidente y lo reconoció sin que nadie le dijera nada. Él dijo exactamente dónde se había estrellado y después se puso a llorar. Él decía que recordaba cómo habían sido sus últimos momentos antes que dejara de ser James Houston. Su historia fue tan impactante que incluso salió en muchos noticieros, se volvió viral y comenzó la polémica porque la gente dudaba de lo que había dicho el niño. Algunos decían que era falso y otros decían que era real. Y además estamos hablando que todo esto que les acabo de contar sucedió alrededor de los años 90, cuando la gente o la mayoría de ella era muy escéptica con las reencarnaciones. Bueno, más bien con el tema de la reencarnación en general. Sin embargo, la familia siempre se mostró firme con la historia del pequeño y mostró pruebas de que todo lo que decía su hijo era verdad. Actualmente el pequeño James tendría aproximadamente unos 25 años y se dice que aún tiene recuerdos de esa vida pasada. Pero como mucha gente lo estuvo tachando durante mucho tiempo de mentiroso, prefiere mantenerse
oculto y ya no decir nada acerca de eso. Esta es una historia bastante loca que te deja pensando acerca del tema de reencarnación y la posibilidad de que tal vez pueda ser real. A lo mejor le damos el beneficio de la duda, o no sé, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.